Génesis capítulo 3. Capítulo 4, perdón. Bendito sea el Señor, que creó los cielos y la tierra. Amén. Capítulo 4, leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo, y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, o sea, se enojó y descayó sus semblantes. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te ensoñarás de él. Diga conmigo: hoy es tiempo de cambiar. Amén. Puede sentarse. Denle un aplauso fuerte al Señor. A su nombre. Qué bueno es Dios. Amén. Su misericordia es eterna. ¿Por qué cayó Caín? En el último versículo del capítulo 4 de Génesis nos habla de los hijos de Adán y de su descendencia. Y en el verso 26 del capítulo 4 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, no Enoc, Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es maravilloso ver eso. Cuando Sem tuvo el hijo llamado Enos, algo se rompió en la esfera espiritual. Por alguna razón, desde la caída de Adán o desde el pecado de Caín, hubo una rotura en la relación del hombre con Dios. No había con frecuencia invocación a Dios o que los hombres se acercaran a la presencia de Dios. Sin embargo, dice que cuando nació Enos, los hombres volvieron a invocar a Dios, volvieron a encontrarse con Dios, volvieron a ofrecer holocausto a Dios, volvieron a escuchar a Dios, volvieron a clamar, a tener fe en el Dios Todopoderoso. De vez en cuando y en todo el tiempo necesitamos un Enos en nuestra vida. Que una mañana de esta amanezca Enos en nuestras camas, amanezca Enos en nuestra habitación. Ese deseo de volver a invocar a Dios, ese deseo de reconectarnos con el Dios que nos hizo, que nos formó, que nos creó y que nos trajo a la tierra. Necesitamos un Enos en nuestros hijos, que vuelvan a invocar al Dios Todopoderoso. Cuando se invoca a Dios, se tiene respuesta de Dios. Cuando se invoca a Dios, la presencia de Dios se hace presente. Y de pronto las cosas torcidas comienzan a enderezarse, y las cosas enchivadas comienzan a salir a flote, y las cosas que no prosperan comienzan a prosperar, porque Dios se hace presente en nuestra vida por causa de nuestro clamor. Así que usted debe de desear un Enos en su vida hoy, y salir de aquí diciendo: Señor, que nazca un Enos en mi vida esta tarde.
Que mañana al levantarme me levante con un enojo, que yo vuelva a invocarte, que vuelva a orar, que vuelva a buscar tu rostro, que vuelva a estar en tu presencia. ¿Hay alguien listo para eso? Fíjese lo que dice. Los hombres, cuando nació Enoc, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a acercarse a Dios porque había nacido una nueva oportunidad, una pasión nueva, un deseo de ser encontrado por la presencia de Dios y de encontrar la presencia de Dios. Yo oro para que ese deseo se avive en los que están aquí, en los que están en las redes. Un deseo de ser encontrado por Dios y de encontrarse con la presencia de Dios. A su nombre. Sigo paro. Ahora, es interesante cómo comienza el principio de la creación. Las dos primeras personas, Adán y Eva, habían desobedecido a Dios al comer del fruto que Dios le prohibió que no lo hicieran. Fueron echados del Edén y pusieron un querubín con una espada encendida que daba vuelta alrededor del huerto, impidiéndole a Adán y a Eva que volvieran a penetrar a donde una vez estuvieron. Pero antes de ser echado de allí, Dios le da la esperanza de volverlo algún día. Y le dice a la mujer: va a nacer de tu simiente un hombre, un hijo tuyo, que va a herir a la serpiente en la cabeza. Dios lo saca del Edén, pero lo saca con una promesa de restaurarlo más luego. Y le dice: en cualquier tiempo va a nacer de tu vientre, de ti, de tu simiente, va a venir uno que va a herir en la cabeza a la serpiente. Cuando Eva está diciendo aquí la escritura, y conoció a Adán a Eva, su mujer, la cual concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido este varón. Se cree que cuando ella salió embarazada y dio a luz a Caín, se cree que ella pensaba que esa era la simiente que Dios le había prometido años atrás. Por eso dice por voluntad de Dios, pensando que ese era el restaurador que iba a traer restauración a ella y a Adán. Pero no era él, era alguien más grande que Caín, que nosotros ya lo conocemos, el que estuvo muerto y resucitó al tercer día. Ahora, lo interesante es que dice por voluntad de Dios. Anote eso, por voluntad de Dios. Eso significa que fue planeado por Dios, fue planificado por Dios, fue puesto en el vientre de Eva por voluntad de Dios. Eva reconoce que el hijo que acaba de dar a luz no vino por voluntad adámica, ni vino por voluntad de Eva, ni vino por voluntad de los hombres, sino que vino por voluntad de Dios. Dios planeó a Caín, Dios trajo a Caín para un propósito grande en la tierra de los vivientes. Alguien diga aleluya. Y yo creo que como Eva piensa de Caín, así yo pienso de usted y de mis hijos y de tus hijos. Yo creo que tus hijos, aunque hoy estén torcidos, fueron nacidos por voluntad de Dios. Y aunque hoy no estén en el grado que deben de estar, Dios fue que hizo crecer los huesos de ellos en el vientre de la madre. Tus hijos no son errores, tú también no eres un error. Eres una voluntad de Dios manifestada, bien pensada, bien planificada. Y aunque Satanás se levantará para destruir, aleluya, a los hijos de Dios, Dios sabrá cómo librarnos y cómo sacarnos a camino y cumplir en nosotros el propósito eterno. Era por voluntad de Dios. Y así la historia comienza a mostrar lo que pasó con Caín. Dice que luego dio a luz a Abel, el que no dice por voluntad de Dios, pero dice que lo dio a luz. Y Abel fue hecho pastor de ovejas, a su nombre. Dice, y en el tiempo que Caín trajo el fruto, diga conmigo, en el tiempo. Caín conocía el tiempo de acercarse a Dios con una ofrenda agradable a Dios. Dios de alguna forma le había hecho
le había dado la revelación de traer ofrenda a su presencia y de esa forma entrar en contacto con el Creador. Caín sabía el lugar donde podía conectarse con Dios, donde podía escucharlo, donde podía hacer algo que agradara a Dios. Pero aquí pasó algo, a su nombre. Y aconteció que andando en el tiempo trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Mire algo, Dios, aquí la Biblia especifica, Caín trajo ofrenda, pero cuando habla de Abel, habla de la ofrenda de Abel y de lo buena que era la ofrenda. ¿Me siguen? El tema hoy no es traer ofrenda, es cómo vamos a darle a Dios, con qué actitud le daremos a Dios nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras ofrendas. Podemos estar diciendo que estamos orando y lo que estamos dándole al tiempo a Dios, el tiempo a Dios, es 20 minutos de lo que nos sobró en el día. Eso no es tener a Dios como prioridad. Eso es tener a Dios como segundo, tercero o cuarto o último. Que hay dos cosas aquí clave. La Biblia dice, la ofrenda era gorda. El becerro era gordo. Y segundo, era lo primero. El punto esencial aquí es que era lo primero. Fue algo dedicado. Fue algo separado. Fue algo a lo que Caín le invirtió tiempo, lo escogió bien, se aseguró que era la mejor oveja, la más gorda, que no estaba chueca, ni tuerta, ni enferma, y trajo la más gorda, el primogénito de las ovejas, lo más gordo. Eso es importante entenderlo. Dios, si estuviera interesado en tu ofrenda para él sobrevivir, tenemos un Dios con necesidad entonces. La Biblia dice que él lo hizo todo. En una ocasión él le dijo a Israel, ¿ustedes creen que si tengo hambre le pediría a ustedes de comer? Cuando todo es mío, puedo coger la oveja que yo quiera tomarla. Yo no tengo necesidad. Son ustedes los que necesitan mi bendición. El punto no era la ofrenda. Aquí, el punto era que la ofrenda fue escogida, separada. Era la primera de las ovejas. Lo primero, diga conmigo, lo primero. Si tú aprendes a poner a Dios en el primer lugar de tu tiempo, en tus finanzas, en tu trabajo y en todo lo que hagas, te garantizo que tu vida será agradable a Dios, a su nombre. No te confunda con ofrendar a Dios a dar primicia a Dios. Cuando tú recibes tu cheque, $1,000 te pagaron en un mes. Compraste la leche, pagaste la renta, pagaste el carro, hiciste todo y de último te acordaste del diezmo. Ese es un diezmo que no debería de darlo, debe de guardártelo y comértelo, porque a Dios no le funciona, para Dios no es agradable. Oiga, ¿por qué? Porque tú estás resolviendo todo y de último honras a Dios. Y así mismo será tu vida. Estarás siempre en último lugar. Llegarás siempre más tarde. Te pagarán a ti último. ¿Por qué? Porque cuando honramos a Dios, Dios nos honrará a nosotros. No estoy aquí para hablar de dinero, hermano. Estoy hablando de un principio extraordinario. Dios debe de ser primero. Lo primero de tu tiempo tiene que ser de Dios. Por eso el que se levanta de mañana y habla con Dios primero, sabrá hablar con los hombres después. Tus primeras horas del día deben de ser para Dios. Alabado sea Dios. A su nombre. Si estás diezmando así, te estás perdiendo toda la bendición.
Porque Dios no lo mueve el dinero que le da, sino como tú lo dedicas, lo escoge y le da prioridad a Él. Así que la próxima vez que cobre, lo primero que debe de ser, si este es el diezmo del Señor, no va a ser más ni menos al que tú has estado dando. Es que lo ponga en la prioridad correcta. Alguien alaba a Dios. Lo primero en tu vida debe de ser Dios. Abel conquistó y trajo la atención de Dios, porque Abel trajo uno, lo más gordo, y segundo, lo primero. No trajo lo último, trajo lo primero. Dele prioridad a papá. ¿Por qué? Cuando sus hijos ven que usted dice, mira amigo, gloria a Dios porque usted vino de España, pero hoy yo me voy a la iglesia a recibir el año adorando a Dios y de rodillas. Entonces sus hijos dicen, wow, pero mira, papá, no importa que venga tío, papá y Dios primero. Es el mayor. Usted le predicó sin abrir la boca. Entonces se quedó con ellos igual y se olvidó, ignoró lo que era recibir el año aquí de rodillas. No le siga ahora a sus hijos en todo el año que sean fieles, porque usted fue infiel. Ahora no se sienta mal. Cuando llega a la casa, métase en un cuarto oscuro y llórele a Jehová, Jehová, perdóname, y Él tendrá misericordia. Lo voy a dejar aquí, hermano, a su nombre. Es que quiero dejar este sabor tenso para que se vayan pensando en eso a sus casas. Pero voy a seguir, sigo. La Biblia dice que le agradó la ofrenda de Abel a Dios más que la de Caín. Y cuando alguien dijo, gloria a Dios que pasó esa sección. Cuando Caín ve que a Dios le agrada más la ofrenda que la de él, que la de Abel, que la de Caín. Cuando Caín ve que la ofrenda de Abel le agrada más que la de él, se enoja y se siente incómodo. Dios nota el problema y se lo revela. Y le dice, Caín, ¿por qué te comportas así? Tú no sabes que si hace el bien recibirá recompensa, y si hace el mal. Esa es la primera ley de Dios en Génesis allí con Caín y Abel. Dios revela que el que hace el bien vivirá bien, pero el que hace el mal vivirá ¿qué? Mal. Alguien diga aleluya. Y le dice Dios a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes vencer el pecado y enseñorearte de él. El pecado, Dayana, siempre estará a la puerta, pero Dios dice, tú puedes dominar ese pecado que está a la puerta. Cuando Dios le está hablando a Caín, no hay puerta, no hay casa. ¿De qué puerta está hablando Dios? La puerta de mi corazón, de lunes a lunes, 24/7, está siendo tocada por el pecado. Pero Dios me dice, yo no voy a impedir que te toquen la puerta. Yo lo que te digo, que te di poder para ensoñarearte de las ofertas que hay detrás de la puerta. Alguien diga aleluya. ¿Sigo o paro? Dios amaba a Caín como amaba a Abel. Pero en esa ocasión la ofrenda de Abel a Dios le agradó y la de Caín no. Me encanta algo de Dios. Él es honesto y sincero. Si tu alabanza no le gusta, te dice, no me gusta. Y si le gusta, te dice, me agrada. Dios no es hipócrita ni anda con rodeo con nadie. Él le dice la verdad a la gente porque Él quiere liberar a la gente encaminada en buen camino. Por eso Cristo es un ejemplo extraordinario. Al que estaba mal decía, usted está mal. Y al que estaba bien, usted está bien. El detalle es que Cristo lo hacía siempre con la visión y la intención de restaurar al que está mal y de animar más al que está bien. ¿Está usted aquí hoy? Y Dios lo aconseja y le dice, tú puedes vencer esa temporada de envidia que tú tienes. Pero Caín no le hace caso a Dios. Si usted lee la escritura en Génesis, usted va a encontrar que en toda la Biblia, uno de los únicos hombres que Dios aconsejó fue a Caín.
David estaba en su palacio mirando a Betsabé y Dios no lo aconsejó y le dijo: deja de mirar para ahí. Dios amaba tanto a Caín que Dios se dedicó a aconsejarlo. Aleluya. Yo amo a Dios porque es que Él tiene todo el poder de doblarme el brazo y obligarme, pero Él no lo hace, Él me aconseja. Él me dice: mira, por ahí no pasa, hijo mío, porque te vas a caer. Pero si Él ve que yo sigo caminando, Él no se pone en el medio. Él no me empuja, no pase. Él ha dado algo, libre albedrío, porque Él quiere que si yo le voy a servir, lo haga voluntariamente. El consejo de Dios siempre va a estar. Aleluya. Sigo, paro. Yo quiero que abra los ojos a lo que te voy a oír, a lo que te voy a decir, y tus oídos a lo que vas a oír. Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, pero mi consejo está dentro de la casa. Siempre que el diablo esté tocando la puerta para tentarte, Jehová estará en un oído aconsejándote. Dios nunca te dejará solo. Siempre habla esa voz, esa vocecita interna que te va a decir: no lo haga, no está bien. Cuelga el teléfono, cierra esa página web, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Ningún ser humano en esta tierra puede darse el lujo de decirme a mí que antes de pecar no escuchó el consejo de Dios. A todo Dios lo advierte, a todo Dios le da esa palabra. ¿Sí o no, Rick? Pecamos porque queremos hacerlo, no por falta de consejo de Dios. Amén. Dios es misericordioso. Caín, el pecado está cerca, pero mi consejo está más cerca. ¿Cómo termina la Biblia diciendo? Salieron al campo. Caín mató a Abel, la primera muerte que vino. Pobre Abel, inocente a lo que Caín pensaba, lo mató. Y entonces Dios se le aparece y le dice: Caín, mira el acceso que tenía Dios con Caín, que hablaba constantemente. Caín, ¿y tu hermano? Yo no soy guarda de él, yo no tengo que andar detrás de él, queriendo ocultarle al que todo lo ve. Y el que todo lo ve le dice: pero la tierra me está hablando. Es increíble que tú tienes boca y no confías, y la tierra sin boca me está diciendo que tú mataste a Abel. Su sangre ha subido como un clamor delante de mí. Por lo tanto, la tierra que se abrió para tragarse la sangre queda maldita. Dile a alguien: no ayude a otro a pecar, porque esa misma maldición te va a alcanzar a ti. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y la Biblia dice que Dios le dice a Caín: tú estarás bajo maldición. Y Caín dijo a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero. El castigo de Dios para Caín no fue solo la muerte, porque Caín ya iba a morir como quiera. Adán y Eva habían abierto la puerta al pecado y a la muerte. Tarde que temprano, a los 1000 años, Caín iba a morir. El castigo de Dios para Caín no fue la muerte. El castigo de Dios para Caín fue que le quitó su presencia. Y Caín dijo: me echas delante de tu presencia. Y Caín revela un misterio y dice: y ahora que estaré fuera de tu presencia, andaré errante. Cuando eres apartado de la presencia de Dios, eres un errante en la tierra. Vives sin lugar, vives sin fundamento, vives sin crecimiento, vives sin estabilizarte. Dios dice: ¿sabe qué? Vuelve a mi presencia para que no sea errante. El castigo que Caín dijo: esto es grande, no lo puedo soportar. ¿Qué? Que me echas delante de ti, que aparta mi conexión contigo, que rompe mi contacto entre tú y yo, y que ya yo no podía hablar contigo más. Después de ese día no se registra que Caín volvió a conectarse con Dios. El castigo de Dios para Caín fue que le quitó su presencia. Y yo le quiero decir que cuando Dios quita su presencia, somos como Saúl y como Caín. Primero, andamos errantes, y segundo, estamos endemoniados. Porque la Biblia dice que cuando Dios quitó su espíritu de Saúl, un espíritu malo lo atormentaba.
No hay alguien más atormentado en la tierra que aquel que no tiene la presencia de Dios. Aleluya. El tormento de no tener dinero no te atormenta tanto como no tener presencia. Puedes quedarte sin casa, escúchalo bien. Puedes quedarte sin carro, puedes quedarte sin crédito, puedes quedarte sin amigos, pero si te quedas con la presencia de Dios, no hay diablo que te tormente, no hay pérdida que te tormente. Alguien alabe a Dios. Hoy yo le profetizo que se acabó la vida errante para muchos de ustedes. Es tiempo de sumergirse y llegar a la presencia del Dios viviente, la presencia que le da vida a tu vida, la presencia que hace que tú respire. Sigo, paro. Me dio terror cuando escuché eso. Andaré errante. ¿Por qué, Caín? Porque ya no tengo la presencia de Dios. Ya aunque quisiera ofrecer una ofrenda, ya no hay quien me la reciba. Ya no puedo volver al lugar donde Él descendía y hablaba conmigo. Me acaba de echar de su presencia. Oh, gracias a Dios que eso fue en Génesis. Gracias a Dios que eso fue en Génesis. Pero ¿qué tal si eso pasara hoy? Pastor, ¿qué texto bíblico tendrá usted? Jesús dijo: el que blasfemara contra el Espíritu de Dios no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Eso no ha cambiado. El que no vive para agradar a Dios está corriendo el riesgo de ser echado de su presencia. Aleluya. Cuando eres echado de su presencia, eres un errante. Predica los mensajes sin vida, le sirve a Dios sin fuerza, sin ánimo. Las cosas las hace tiradas para el reino de Dios. Nunca tiene prioridad para la cosa divina. Oh, que Dios no me ha hecho de su presencia. Tú sabes que yo no quisiera decir esta parte, pero yo pienso que posiblemente, tal vez me equivoque. Quizá no es la verdad de lo que diga, pero tal vez hay pastores que ya fueron echados de su presencia. Tal vez hay cantantes que lo echaron de la presencia. ¿Por qué? Porque no obedecieron, porque no mantuvieron la humildad, porque no fueron honestos, porque no fueron sinceros, porque fueron ladrones, se robaron el dinero, malgastaron lo de Dios, lo distorsionaron, y Dios dijo: lo echo de mi presencia. Y ahora andan errantes de puerta en puerta pidiendo oportunidades, porque están echados de la presencia. Cuando tú no eres echado de la presencia, las puertas te tocan a ti en vez de tú tocarla a ella. Yo le quiero decir que hay una ventaja en el hoy que no había en Caín. En Caín no había un cordero que le quitara el pecado, pero en el hoy hay uno que murió en la cruz del Calvario, Dayana, y Él derramó su sangre. Y Él dice: aunque fuiste echado, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nótese, Oneli, el que a Él viene son gente que no están en Él, pero que pueden tomar la decisión de decir: Dios, levántame de donde me tiré, de donde me desechaste, recógeme. Dios puede recogerte otra vez. Dios puede meterte en su presencia. Y yo quiero que te anime, aleluya. Tenemos un Dios restaurador que está listo a volverte a su presencia. Desechado, pero hoy puede volver. Puede volver a sentir esa pasión por Dios. Puede volver a oírlo. Puede volver a encontrarte. Puede volver a ofrendar y a recibir la ofrenda. Saúl no tuvo la ventaja que tienes hoy. Hoy puedes acercarte a Dios, arrepentirte, y Él puede volver a impartir esa gracia. Desechado delante de Dios fue Caín. Termino con esto. ¿Por qué? ¿Qué hizo que Dios desechara a este primer hijo nacido, el primogénito de la tierra, el primogénito de Adán y Eva, el primero, el primer hombre nacido en la tierra? No el primer creado, el primer nacido.
Adán no nació, Eva no nació. Caín tenía el privilegio más grande de esos días, el primero en nacer de los seres creados por Dios. No era el primogénito de Eva, nada más, ni de Adán, era el primogénito de Dios. Es el primer fruto del plan de Dios. Y ese primero se dañó. Pero Dios siempre tiene un Enos. Dios siempre tiene a alguien que va a sustituir al que no obedece. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué cae Caín? Sigo paro. Yo sé que hay gente aquí cansada. Yo también tengo un cuerpo humano igual que usted. ¿Por qué cae Caín? ¿Por qué Dios lo desecha? Dice, hasta aquí, nunca más, no recibo tu ofrenda, no entras a mi presencia. Caín dijo, fuerte es el castigo, duro de soportar. Que Caín que habló por 1000 años. Si mucha gente hablara como Caín, entendiera el poder de la presencia de Dios. Duro de soportar. ¿Qué es lo que es duro de soportar? Casi insoportable. Vivir sin su presencia. Esta mañana yo estaba mirando lo del libro Conociendo al Espíritu Santo. Y cada vez que me profundizo me doy cuenta, señores, que no hay una escena en la Biblia en que el Espíritu no fue el que intervino. Débora, Moisés, Elías, Estef dice la Biblia que el Espíritu vino sobre él. Me doy cuenta lo que Caín dice, duro de soportar. Es durísimo trabajar para Dios sin Dios. Es durísimo cantar para Dios sin Dios. Es insoportable tocar para Dios sin Dios. La iglesia hoy quiere humanizarse y mundanizarse más. La iglesia quiere parecerse más al mundo que al reino de los cielos. Y han creído, tanto cantantes como algunos pastores, como algunos famosos, que mezclándose más con el mundo pueden alcanzar al mundo. Lo repito y lo digo mejor. Mezclándose más con el mundo y desconectándose más de Dios, creen que pueden cambiar al mundo. Los recursos para cambiar al mundo no están en el mundo. Los recursos para cambiar al mundo están en la presencia de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? A su nombre. No podemos cambiar a alguien si no fuimos cambiados primero por Dios. Cuando lees y dice, y él se transfiguró. Cuando Jesús sube al monte, que le ponen el monte de la transfiguración, dice que mientras oraba su rostro se hizo otro. Nótese que hubo un previo antes de una manifestación, mientras oraba. El monte de la transfiguración se transfiguró Jesús, bajaron de allí y desde ese día le llamaron el monte de la transfiguración. Pero ese monte no se llamaba así, ese monte se llamaba Tabor. Tabor. Nunca nadie le llamó monte de la transfiguración hasta que Cristo se transfiguró en él. No lo entendió. Cuando tú eres transformado, todo tu entorno se transforma. Jesucristo se transformó en el monte Tabor y desde ese día le quitaron el nombre Tabor y le pusieron el monte de la transfiguración. No existe
casa cambie, tú siendo el mismo. Si tú te transfiguras, tus hijos van a brillar. Sigo paro. Entonces, si queremos afectar al mundo con la gloria de Dios, debemos de ser afectados primero por la gloria de Dios.